Buenos días a todos. Como saben, eh, eh, digamos, antes que nada, para los que no me conocen y para los que me conocen, yo soy Sebastián Gallego. Estoy a cargo del equipo de renta variable en Colombia y adicionalmente lidero el segmento de bancos andinos para Credit Corp Capital. Y hoy el foco vamos a tratar el tema de nuestras perspectivas del mercado de renta variable en Colombia, con un énfasis pues en cada emisor y nuestras principales recomendaciones. Simplemente dos temas administrativos importantes que les quiero recordar antes de empezar con la presentación como tal. Vamos a tener seguramente una sesión de preguntas y respuestas. Sobre todo les pido que hagan sus preguntas en el momento que deseen. Sin embargo, pues las preguntas las trataremos y las responderemos al final de la presentación. Y asimismo también les pido el gran favor que puedan llenar una encuesta al final, una vez termine la presentación, que digamos, para temas de nuestros internos, pues es muy valioso contar pues, con la opinión de ustedes y poder ir mejorando nuestros servicios, entendiendo pues que es una coyuntura bastante complicada y por esto pues empezamos con estos webinars. Entonces, empecemos como tal la presentación. Vamos a empezar pues digamos con el título. Es claro, básicamente bajo esta coyuntura el mercado de renta variable y la tesis de inversión que manejábamos para el mercado de acciones Colombia ha perdido relevancia. Los cambios han sido dramáticos en las últimas semanas y en ese sentido, pues a pesar de las oportunidades que seguimos viendo en el mediano plazo, pues realmente en un contexto relativo versus la región andina, donde Credit Corp Capital está enfocado, Colombia, Chile y Perú, pues realmente vemos una posición para Colombia en subponderar, que es el nivel, digamos, más bajo dentro de esa alocación entre nuestros preferidos, siendo en este momento, digamos, Chile nuestro preferido y Perú siendo neutral. Muy bien. Simplemente como para empezar, para que ustedes vean lo que ha pasado durante 2020, desafortunadamente las acciones han tenido un comportamiento bastante negativo. Esto fue al cierre de ayer en términos de retorno total. Solo dos activos tienen un comportamiento positivo y esto pues da a conocer un poco el panorama que ha cambiado pues dramáticamente y que enseguida explicaré en detalle. La buena noticia, desde que nosotros, porque nosotros cuando hablo de nosotros es nuestro equipo, Credit Corp Equity Research, realmente empezó la cuarentena el 17 de marzo. La buena noticia es que el mercado ha rebotado desde entonces. Hemos visto en línea con el comportamiento de los mercados internacionales pues un mejor comportamiento y esto hace pues que de alguna manera las pérdidas se alivien un poco, pero dicho eso pues los retos continúan. Muy bien. No somos expertos, como en todo, como el tema de moda, digamos, es el tema relacionado con el coronavirus hoy por hoy. Simplemente un comentario relacionado con el tema del virus como tal. En Colombia particularmente, como muchos de ustedes seguramente habrán visto ayer, la cifra se incrementó de los afectados cerca de 200 afectados. El número total ayer eran cerca de 1.780, adicionalmente con 50 muertos. Y en el mundo pues un poco más de 1.3 millones de personas infectadas. ¿Qué queremos mostrar en esta diapositiva? En la diapositiva número 4 realmente queremos mostrar la famosa curva en donde países como España e Italia, que han sido algunos de los países con mayor afectación, pues realmente se empieza a ver la famosa pues la aplanación de la curva, lo cual ha venido siendo positivo de cara al mercado financiero y en adelante pues claramente el foco
estará principalmente en Estados Unidos y en el Reino Unido, donde básicamente pues se han tomado medidas un poco diferentes a lo que ha venido siendo las medidas implementadas en otros países, y como consecuencia pues ciertamente la curva pues todavía está digamos por aplanarse y sigue pues digamos con un ritmo de manera importante. Muy bien. Entrando en materia realmente a dar un poco nuestra visión y digamos hablar específicamente de lo que nos convoca, que es el mercado de acciones. Empiezo por nuestra tesis de inversión previa para que ustedes vean cómo se ha ido derrumbando y realmente lo que estamos esperando a partir de ahora. Nuestra tesis de inversión en Colombia está basada principalmente en tres aspectos particulares. La primera de ellas es lo que ven en esta diapositiva, que es la diapositiva número 5, en donde estábamos esperando un crecimiento económico saludable, un crecimiento económico que pues digamos era el más alto desde 2014. De hecho, en 2019 llegamos a crecer 3.3%, con unos indicadores que superaban ampliamente, digamos, indicadores de nuestros pares de la región como Chile y Perú. Como lo ponemos en la presentación, pues realmente no solo Colombia crecía 3.3%, sino que adicionalmente Chile y Perú pues crecían 1.1 y 2.2%. Esto venía impulsado principalmente por un consumo privado bastante robusto, por una inversión que también crecía a tasas saludables, y esto pues nos llevaba a tener uno de los pilares principales en nuestra estrategia de acciones, con crecimientos esperados para 2020 por encima también del 3%, con inflación y tasas estables, pues veíamos que el Colcap podría tener un comportamiento positivo. Sin embargo, ¿qué pasó? Todo cambió drásticamente en cuestión de semanas, como ustedes han podido notar, tanto por los mercados financieros, digamos por también la cuarentena y cada uno de ustedes estando en su casa. Esto seguramente, digamos, va a tener un impacto económico profundo, desafortunadamente. Nosotros pasamos de tener una estimación, como les comentaba, por arriba del 3% de crecimiento económico a una contracción de 1.7% en 2020. Para que ustedes tengan referencias, nosotros en la parte izquierda, inferior izquierda, graficamos el histórico de crecimiento en Colombia con un punto más bajo de 4.2% en la crisis de 1999, y por primera vez desde ese entonces, pues básicamente, y por segunda vez desde en los últimos 90 años, realmente pues la economía va a caer en terreno negativo. Desafortunadamente se nos juntan tres factores muy importantes o claves para que esto pues ocurra durante 2020. Lo primero, evidentemente, la caída de los precios de petróleo. La caída de los precios de petróleo hoy, digamos, en la referencia Brent tenemos un precio cercano a los $30 por barril. Adicionalmente, cuando miramos pues la cuarentena que fue extendida hasta el 26 de abril, es otro de los efectos. Y un tercer efecto proveniente pues de al final del día de una menor demanda proveniente de, digamos, de otros países y demanda externa, básicamente. Acá es muy importante resaltar varias cosas de cara a los efectos que podrían generar estos tres impactos que les mencionaba. Como primera medida, nosotros estimamos que por cada $10 del precio del barril de caída en el precio del petróleo, pues realmente podemos crecer en 0.5% en los próximos trimestres. Y adicionalmente a eso también, para que ustedes tengan una magnitud de lo que significa la cuarentena, lo que significa que prácticamente todos estemos en casa, o buena parte de la población, con muchos de los sectores prácticamente cerrados en su totalidad o parcialmente cerrados, pues cada día laboral menos en Colombia, pues estimamos que pueda tener un impacto de alrededor de 0.7% en el crecimiento económico. Entonces, definitivamente, esperamos que esto tenga un impacto. Ponemos también algunos de los sectores más afectados, pero sin embargo, pues reconocemos que básicamente bajo esta coyuntura
buena parte de la economía se va a encontrar paralizada y con afugias en adelante. Lo segundo también de esta parte macro relativamente corta que quiero comentar es básicamente un par de datos importantes, temas de consumo privado que fueron, como lo decía previamente, el gran motor de la economía, uno de los grandes motores de la economía. En 2019 creció cerca de 4.3, para que ustedes tengan también magnitudes de lo que estamos hablando. En 2019 más del 60% del gasto del consumo privado vino por bienes durables, semidurables, servicios, básicamente temas que hoy están semiparalizados o completamente paralizados en gran medida, y tan solo 30% del consumo, de la composición del consumo privado, pues realmente son bienes básicos como mercado, como temas de medicinas y demás, que seguramente, y como hemos visto muchos de nosotros, seguramente pues básicamente son los únicos sitios que están no solo abiertos, sino que pues recurrentemente tienden a estar llenos. Y otro tema principal de este capítulo macro es el tema del mercado laboral. Desafortunadamente también previo al tema relacionado con el virus, el mercado laboral venía enfrentando algunos retos, producto sobre todo del incremento en el salario real más alto en los últimos años, y adicionalmente pues con esta parálisis muy seguramente y desafortunadamente reiteramos que muchas de las empresas pues sencillamente no podrán sostener, digamos, el ritmo, digamos, de nómina que tienen actualmente, y por ende, pues estimamos una pérdida de empleos alrededor de 600.000 empleos y una tasa de desempleo que incluso podría abordar en niveles de 15%. Entonces, un panorama ciertamente complicado a nivel económico y con un fantasma adicional, que esto muy seguramente en 2020 digamos, puede ser un impacto, pero adicionalmente el impacto quizás más importante por el efecto en precios de petróleo puede ser el tema 2021, y es lo que nosotros denominamos como el fantasma fiscal. Ciertamente esto ha sido uno de los temas, digamos, de los principales retos de los últimos gobiernos, de Colombia como tal, y por lo cual, digamos, las calificadoras de riesgo nos tienen básicamente al borde de perder el grado de inversión. Aquí simplemente hago el comentario que, digamos, los planes del gobierno, digamos, el plan fiscal anunciado de 1.5% del PIB o un poco más de 12 billones de pesos, pues se van a utilizar recursos seguramente de entes territoriales, caso de fondos, digamos, de estabilización y fondos de ahorro como caso del FOMPET, pero muy seguramente el gobierno necesitará mayores recursos, y es ahí donde habrá un reto importante de sacar realmente de dónde puede llegar a ser, digamos, para cumplir con o mantener tanto las presiones sociales como también pues las calificadoras de riesgo en orden. Acá también es válido o importante resaltar que muy seguramente el impacto en la caída de los precios de petróleo quizás sea menos relevante frente al 2014-2016, cuando estos llegaron incluso, en 2013, perdón, cuando estos llegaron a pesar más de un 2% sobre el PIB o 20% de los ingresos fiscales. Sin embargo, de todas maneras, pues estamos esperando un impacto en 2021 que podría llegar incluso a ser 1% del PIB. ¿Sí? Con eso, digamos, un panorama macro que, como lo pueden ver, realmente cambió radicalmente frente a las expectativas que teníamos, y de todas maneras, pues la economía colombiana, tanto en 2020 como 2021, pues realmente enfrentará un periodo complicado. El segundo punto de la tesis de inversión definitivamente también ha sufrido alteraciones. Nuestro segundo punto de la tesis de inversión estaba planteado o orientado a un sector financiero o a un sector bancario mejor, con unas proyecciones bastante interesantes, bastante positivas, bastante favorables, entendiendo que el sector financiero pues realmente tiene una composición o un peso cercano en el índice Colcap alrededor de 30%, ¿sí? ¿Cuáles eran nuestras expectativas? Nuestras expectativas era que la aceleración en el crecimiento de carteras se siguiera materializando. Al cierre de marzo se estaba creciendo, de acuerdo con el Banco de la República,
a niveles de 10%, veníamos de crecer incluso dígito simple bajo, y ese tipo de crecimiento podría haber sido sostenible, pero pues como lo veremos más adelante, esto se va a ver afectado. Adicionalmente, nuestras expectativas también venían dadas por un menor gasto en provisiones. Recuerden que algunos de los créditos reestructurados como claves del sector corporativo como Electricaribe, como Ruta del Sol 2, como el Sistema Integrado de Transporte, pues realmente ya habían sido provisionados, y eso nos daba una perspectiva que tanto en 2019 como en 2020 se podría esperar expansiones de ROAE de incluso 50 hasta 100 puntos básicos. Sin embargo, ¿qué pasó? Básicamente, el panorama también cambiará para la banca. Aquí hacemos dos comentarios importantes. El primero es que la banca, si bien es cierto, va a ser resiliente, consideramos que la banca va a ser resiliente al ciclo actual, pues también es cierto y no podemos, digamos, tapar el sol con una mano. Al final del día creemos que la rentabilidad de los bancos se verían afectadas. Entonces, son resilientes en el sentido que primero el Banco Central, la Superintendencia Financiera y los mismos bancos han tomado medidas para prevenir una crisis mayor, han dado liquidez al sistema financiero, se ha bajado la tasa por parte del Banco Central en 50 puntos básicos, adicionalmente se hizo un programa de compra de instrumentos de renta fija por más de 10 billones por primera vez en la historia, para garantizar, digamos, que el flujo de crédito de cara digamos, también a los hogares, pues se transmita. La Superintendencia Financiera anunció también periodos de gracia, reestructuración o simplemente poder posponer, que los bancos puedan posponer y que los clientes puedan posponer sus créditos. ¿Sí? Esas medidas han sido en pro de salvaguardar, pues, y que no sea aún peor la crisis actual. Adicional a eso, los bancos hoy cuentan, como lo pueden ver en la parte inferior izquierda, en la gráfica de índice de solvencia, que los bancos hoy tienen una solvencia muy por encima del mínimo regulatorio, que es 9%. Ahí ponemos también lo que tiene que ver con indicadores de solvencia en el 2000, en el 2008, donde hubo periodos ciertamente estresados, y de esa manera pues entender que con las medidas que se han tomado, junto también con los recientes buenos resultados de la banca y los índices de capital, la banca se encuentra bien preparada. Ahora bien, ¿por qué decimos que realmente su rentabilidad se podría ver afectada y que definitivamente pues este punto de la tesis de inversión también está bajo un riesgo? Y es porque cuando miramos los datos de esos beneficios que ha obtenido los clientes por parte del sector financiero entre periodos de gracia, digamos, posponer las cuotas, congelar los créditos, al cierre de abril 3, los alivios que habían recibido los clientes comerciales en diferentes segmentos, comercial, vivienda y de consumo, sumaban más de 32.2 billones de pesos, ¿sí? Esto incluso reportado por la Superintendencia Financiera al cierre, digamos, del lunes de esta semana, sumaban incluso 66.7 billones de pesos. Eso, para que ustedes tengan una magnitud, representa más de un 10% del sistema bancario total. Y de esa manera, pues si bien es cierto, posponer las cuotas, congelar los créditos va a aliviar la carga financiera de los hogares y de las empresas en el muy corto plazo, pues creemos que como en todas estas situaciones habrá ganadores y perdedores, y seguramente buena parte de esos créditos tendrán eventualmente un deterioro significativo, donde los bancos tendrán que salir a hacer un gasto de provisiones mayores. El tercer punto de nuestra tesis de inversión, para cerrar esta parte de la tesis de inversión, la cual vemos desgastada, la cual definitivamente cambió dramáticamente como lo queremos plantear a lo largo de la presentación, estaba basada en posibles transacciones y operaciones especiales en donde el comprador estuviese dispuesto a pagar un precio por encima del valor de mercado, como lo vimos en 2019 con el caso ISA, ante la especulación, digamos, de la posible venta del gobierno, ante la venta del paquete de EPM, ¿sí? Y en el caso de Éxito, pues con la OPA, que
se llevó a cabo hacia final de año, donde pues se hizo la reestructuración de los activos a nivel casino, y en donde pues la OPA por 18.000 pesos también dio un salto importante en la acción. No descartamos que eventos o operaciones especiales puedan ocurrir, pero realmente sería otro tipo, digamos, de circunstancias, serían otro tipo de transacciones, y en donde muy seguramente, digamos, habrá que ver cómo se maneja esto en el mercado local. Esta gráfica, en la diapositiva número 13, me gusta siempre mucho presentarla, porque ciertamente hasta este momento, pues lo que el tono, como hemos sonado, pues ciertamente es un tono de cautela, es un tono digamos, de un momento de estar, sí, con cautela como tal, y es un momento donde seguramente hay mucha incertidumbre, ¿sí? Sin embargo, el ciclo del mercado es diferente al ciclo, de alguna manera, de la economía, ¿sí? Y acá lo que quiero reflejar es que para las personas y para los inversionistas que nos han seguido en nuestras diferentes presentaciones de acciones, nuestras más recientes presentaciones a inicio de año y finales del año pasado indicaban que, digamos, más allá de la visión positiva que teníamos sobre el mercado colombiano, estábamos cerca, digamos, de un punto de euforia, ¿sí? En donde el mercado potencialmente podía estar llegando de alguna manera a un tope, ¿sí? Dado que el escenario cambió dramáticamente, como ustedes pueden ver en este recuadro, la situación actual en la bolita un poco más verde grisosa, realmente pasamos de estar cerca de euforia a estar quizás cerca del punto más bajo. Y miren ustedes cómo, de pronto, para hacer un poco más gráfico, el bear market significa tendencias a la baja en el mercado de acciones. Bull market significa tendencia al alza, digamos, en el mercado de acciones, y seguramente nos vamos a tomar un tiempo adicional gradualmente en llegar a ese punto más bajo. Nos tomaremos, como les digo, meses. No creo que la recuperación, como la hablan algunos inversionistas, sea en B corta, sino más bien en una recuperación de U. Pero acá lo que quiero decir para muchos inversionistas que de pronto no estaban presentes en el mercado previamente, o para algunos inversionistas que tengan liquidez suficiente, podría empezar a hacer, digamos, un nuevo ciclo para comprar oportunidades, sobre todo de mediano plazo. Eso es muy importante que lo tengan presente, y siempre tener claro, digamos, el momento de mercado, que actualmente nosotros lo vemos cercano al punto más bajo, llegando al pesimismo y pudiendo buscar una curva de inflexión. Muy bien, con eso dicho, empezamos a realmente bueno, listo, ¿qué hacemos entonces bajo el panorama actual? ¿Sí? Porque pues realmente lo que ya pasó, desafortunadamente, digamos, en el mercado de valores y en el mercado de acciones particularmente, de poco sirve realmente, y de poco, digamos, nos permite, pues, digamos, que nuestras inversiones se valoricen como tal. Y en ese sentido empezamos por describir un poco lo que nosotros creemos que serían la tesis de inversión nueva bajo este panorama, que, por cierto, vuelvo y repito, es mucho más complejo, en donde Colombia seguramente, comparado incluso con la región, tendrá unos ajustes importantes y tendrá un comportamiento posiblemente inferior, pero que igualmente, pues, como lo dije en el slide anterior, seguramente hay unas oportunidades y hay que realmente encontrar la mejor estrategia para cada momento. En ese sentido, nosotros consideramos que de alguna manera la nueva tesis de inversión debería estar pactada por varios frentes. Primero, como les comentaba recientemente, en una estrategia top-down, es decir, en una estrategia empezando por la parte macro. No vemos grandes catalizadores y nos debemos enfocar full y plenamente en la perspectiva que nosotros describimos como bottom-up, que es simplemente entender los fundamentales de cada compañía, mejor aún,
y enfocarnos en las compañías que sean resilientes al ciclo, con flujos de caja estable y un balance sólido, ¿sí? En ese sentido, lo que tratamos de plantear es evitar compañías al máximo con altos niveles de apalancamiento, con inconvenientes de liquidez o necesidad de reestructurar su deuda y con flujos de caja que se puedan ver materialmente afectados pues por la coyuntura actual, ¿no? Entonces, ahí de eso parte un poco nuestra tesis de inversión actual. Nosotros en la parte inferior izquierda ponemos un gráfico que lo trato de explicar, que nos parece bastante valioso. En el eje, digamos, podemos tener el ROI o el retorno sobre el capital invertido promedio que registraron las compañías entre 2015 y 2019, ¿sí? O sea, los últimos años, el track record reciente, y en el eje X, pues ciertamente el indicador de deuda neta sobre EBITDA, que lo que nos hace, digamos, tener es claro, es una proporción de entre rentabilidad y generación de valor del negocio versus el apalancamiento o digamos el endeudamiento en el cual se encuentran las compañías hoy. Como lo vemos en la gráfica, realmente uno puede concluir varias cosas. Uno puede concluir y empezar a concluir que digamos que el sector cementero, empezando por CLH y Semargos, muchos de ustedes se preguntarán por qué esas acciones han sido grandes, digamos, perdedoras en el último tiempo y por qué, digamos, nosotros, como les comentaré más adelante, seguimos alejados de estas compañías. Porque tienen una combinación que no nos gusta en este momento y es sencillamente un apalancamiento o un endeudamiento bastante alto con rentabilidades pues sumamente o poco atractivas en este momento. Por otro lado, vemos, por ejemplo, el sector petrolero quizás digamos, agarra bien parado en este momento comparado con años previos, con un endeudamiento mucho más bajo y con rentabilidades que depende obviamente del precio, pero que ciertamente pues digamos, entendiendo que puede haber unos precios un poco mayor, sobre todo en el caso de crudo, ciertamente pues Ecopetrol, que lo veremos más adelante, ha tenido un buen comportamiento. Acá, para finalizar este comentario, miren compañías como Nutresa y Grupo de Energía de Bogotá, que en esta diapositiva está como GEB, ¿sí? Con endeudamiento relativamente más bajo, y igualmente en el caso, digamos, de Nutresa, sobre todo una rentabilidad un poco mayor frente a otras compañías. Acá recuerden que todo es en el relativo, ciertamente. En el gráfico de la derecha, dado que en el caso de los bancos y el sector financiero, pues digamos por sus fundamentales y por su naturaleza de negocio, no se calcula ni retorno sobre capital invertido, ni tampoco pues podemos hablar de endeudamiento realmente de esa manera. Hacemos un análisis propio con los pares y con la cobertura, con los nombres que nosotros cubrimos realmente en la región andina. Pues, vuelvo y repito que Credicorp Capital pues opera naturalmente en Colombia, Chile y Perú, y por ende pues ahí tienen nombres como Banco de Chile, Santander, que hacen parte pues de otros países, pero tratamos de comparar digamos, el promedio del crecimiento del valor en libro en los últimos años con la rentabilidad sobre patrimonio en los últimos años. Ahí lo que queremos plasmar es que los bancos colombianos no solo han logrado rentabilidades por encima de doble dígito, sino que también han logrado crecimientos en su valor en libros, incluso de doble dígito, lo cual los deja en una posición bastante favorable, y una vez, digamos, pueda terminarse este ciclo seguramente de caída, que puede durar, digamos, un año y medio seguramente, en términos de contracción económica, por lo menos 2020, pues ciertamente los bancos deberían retornar, digamos, a unos niveles de rentabilidad importantes, entendiendo un punto muy importante, y es que los bancos siguen operando, los bancos siguen registrando ingresos, los bancos siguen atendiendo a sus clientes. El caso de Corficolombiana en esta diapositiva, tenemos que tener en cuenta que hay un efecto contable, sin embargo, como lo veremos más adelante, pues hay razones también para pensar que en el caso de Corficolombiana podría ser un activo refugio en este momento. Muy bien. Muchos inversionistas, un segundito.
muchos inversionistas realmente en las últimas semanas nos han preguntado un tema que ciertamente es quizás uno de los más complejos en este panorama, ¿sí? Y yo acá les voy a explicar pues estos gráficos para que tengan un poquito más de contexto y no se mareen un poco con todas estas líneas y con todos estos números al final del día. Y esa pregunta que nos hacen los inversionistas está atada a, bueno, listo, ¿cuánto realmente pueden caer las utilidades? ¿Cuánto pueden caer realmente el EBITDA, digamos, de las compañías locales? Y es una pregunta ciertamente complicada digamos, de responder en este momento, pues porque ciertamente, primero, no sabemos a ciencia cierta, podemos especular, pero no sabemos si realmente la cuarentena, digamos, se va a extender más como primera medida. Como segunda medida, muchos, digamos, el famoso aislamiento inteligente que plantea el presidente Duque, seguramente no sabemos las condiciones exactas de cómo va a ser ese retorno a la normalidad. Uno pues puede especular que las personas mayores se quedarán en casa, que los estudiantes se quedarán en casa y que los sectores productivos gradualmente retornarán seguramente a su trabajo, pero la realidad es que hay un grado de incertidumbre importante. Hay un grado adicionalmente de ciertos sectores que no se sabe si es posible incluso que puedan, digamos, retornar en el corto plazo, caso, digamos, aerolíneas, obviamente. Y adicionalmente, con otro tema muy relevante, y es que no sabemos realmente, podemos tener algunos pronósticticos, pero no sabemos realmente dónde va a parar o dónde se va a estabilizar realmente el precio de petróleo. Y como ustedes saben, pues con una ponderación por sobre 10% en el índice de Colca, pues el Ecopetrol, por su magnitud y por su peso, pues realmente tanto en utilidades como en EBITDA, pues hace que la estimación sea aún más compleja. Dicho lo anterior, nosotros hicimos 3 escenarios para plantear a cuánto puede estar transando hoy el mercado local, ¿sí? Frente a nuestras estimaciones base que teníamos previo a toda esta crisis. Entonces, en el escenario, digamos, en la parte izquierda, ustedes podrán ver que, digamos, tenemos, la manera en que diseñamos esta diapositiva es, digamos, los múltiplos a los que transa la compañía, el mercado con nuestras compañías de cobertura. En la parte superior en términos de utilidades, ¿sí? Y en la parte inferior en términos de EBITDA. Pero en la parte izquierda realmente tratamos de plantear un escenario de caída de 20% en utilidades y 20% de caída en EBITDA. En la fase de la mitad o en la parte de la mitad de la diapositiva, una caída de 40% tanto en utilidades como en EBITDA, y finalmente en la parte derecha, tanto inferior como superior como inferior, pues realmente una caída de 60%, ¿sí? Entonces, lo que les quiero plantear acá es que seguramente si decimos que las utilidades solamente van a caer un 20%, uno puede decir, no, es que Colombia se encuentra, digamos, puede estar descontada. Pero yo la verdad no me atrevería a decir que Colombia está descontada en un escenario como el actual. No me voy a ir al 60%, pero mi escenario a hoy y a falta, digamos, de seguir afinando nuestros números, esperaría que las caídas en utilidades y en EBITDA potenciales puedan estar entre un 20 y un 40%, y con eso, pues, digamos, estar más cercanos, digamos, a estar relativamente fair o relativamente justo en este momento, entendiendo también que, como les decía, probablemente el ajuste macro vaya a tomar, digamos, unos cuantos meses realmente, y por qué no varios trimestres realmente. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. En términos de mercado, esta diapositiva, pasando a la diapositiva número 16, realmente es una diapositiva que nos gusta bastante, es una diapositiva que le hemos presentado. Acá, digamos, entendiendo la participación de agentes importantes en el mercado, como son los agentes institucionales principales en el mercado local,
es muy importante reiterar que al cierre del cuarto trimestre, que es la última data disponible, pues realmente teníamos que muchos de estos jugadores estaban concentrados o cerca de estar concentrados al límite regulatorio en algunos nombres importantes que pues tienen, digamos, algo en común, y es que han tenido un comportamiento relativamente inferior, salvo Bancolombia, digamos, en los últimos años. ¿Sí? Recordarán ustedes que por ley hay un tema importante a considerar en el mercado local, y es que ningún accionista puede tener, digamos, perdón, los agentes institucionales no pueden tener más de un 10% de concentración sobre algún nombre en el mercado. Este punto se enfatiza adicionalmente con una condición natural del mercado en los últimos años, en donde básicamente, como ustedes pueden ver en los gráficos en la diapositiva 17, empezando en la parte superior izquierda, las AFPs y los agentes institucionales han sido prácticamente los agentes compradores netos más grandes del mercado, mientras que la posición de extranjeros y del retail, que son las personas naturales, han sido vendedoras. ¿Sí? Entonces, por un lado, un tema de concentración, y por un lado, un tema de que solamente los agentes institucionales pueden ser los grandes compradores del mercado local. Pues ciertamente el mercado local sí queda, como se dice coloquialmente, pues sin gasolina para tener una recuperación, digamos, significativa y posiblemente, digamos, a niveles que estábamos previamente. Muy bien. Entrando ya, digamos, en sectores, para ir rápidamente por sectores y al final del día darles la conclusión realmente de lo que estamos esperando y de cómo estamos adoptando nuestra estrategia para abordar esta situación compleja. Empezamos con el sector financiero, donde básicamente, como les comenté al inicio, era el eje de nuestra estrategia. Ahora realmente quizás no sea el eje de nuestra estrategia, y en donde, a pesar de las oportunidades, pues reconocemos que los bancos sufrirán en términos de provisiones. Acá simplemente mencionar que en la parte izquierda, en la parte inferior izquierda, ustedes pueden ver efectivamente la aceleración de la cartera en el último tiempo, y sobre todo si le damos un zoom en los últimos meses, pues incluso se ha incrementado ese desembolso. Acá va a haber que tener mucho cuidado seguramente con posibles, digamos, desembolsos adicionales, si es que el gobierno a través del sector financiero da créditos adicionales a pequeñas y medianas empresas, como por ejemplo ha ocurrido en Perú, donde se anunció un paquete de más del 10% sobre la cartera total que puede hacer con garantía de parte del gobierno. Esto no ha sido anunciado en Colombia, pero esto cambiaría el panorama en cuanto a desembolsos, entendiendo que nosotros, bajo una perspectiva, digamos, de desaceleración económica, pues realmente estamos esperando que haya una desaceleración en la cartera. Y lo segundo, importante en esta diapositiva, la diapositiva número 18, es saber cuándo se va a deteriorar la cartera en Colombia. ¿Sí? Miren cómo realmente pues veníamos relativamente estable. En los últimos años habíamos crecido un poco a cerca de niveles de 3%, incluso llegamos a bordear el 4%, pero ciertamente estamos muy alejados de esos niveles máximos que tocamos por allá en 1999 y 2000 con la crisis hipotecaria, y ciertamente ese es el miedo que se corre hoy. Creo que el consenso, o por lo menos nosotros pensamos que inicialmente estos impactos previamente mencionados en la economía podrían ser, digamos, que la calidad de la cartera pueda deteriorarse mucho más que como lo vimos en 2008-2009, que es donde realmente, pues, digamos, incluso la banca tuvo niveles de cartera vencida incluso menores a los que vimos recientemente cuando se deterioraron los casos corporativos y vimos el impacto de la caída en precios de petróleo en 2014-2015. En la diapositiva 19, una buena noticia dentro de esto, digamos, del panorama del sector bancario, es que los bancos han ido eliminando exposición a segmentos más riesgosos. Aquí ponemos el detalle por sector económico. Queremos resaltar que los bancos tienen poca exposición, menos del 1%, digamos, de su cartera al tema de petróleo y gas. Adicionalmente, también queremos resaltar
que el impacto, digamos, en la cartera de transporte, por ejemplo, no tiene una exposición significativa. En la mayoría de los casos representa menos del 5%, pero también somos conscientes que realmente segmentos como de comercio y turismo, y sobre todo comercio, construcción, digamos que son sectores que seguramente, seguramente no están semi o paralizados en este momento, y donde los bancos pues tienen una exposición importante. A pesar de esto, y a pesar de los riesgos y las razones por las cuales la rentabilidad de los bancos caerían, queremos enfatizar mucho a través de varios indicadores que las bancas y sobre todo los bancos principales y las entidades financieras principales que hacen parte de la bolsa se encuentran en niveles, digamos, de capital y de liquidez importantes. Acá simplemente mencionar algunos indicadores como como el cartera sobre depósitos cercano, digamos, levemente por encima de 100%. Un referente como Banco de Chile en la región tiene un riesgo mayor en ese frente con niveles de 135%. Cuando miramos la caja y las inversiones de los bancos principales, tienen para cubrir cerca de más del 20% de los depósitos actuales, y teniendo muy presente también pues que ciertamente digamos, estos tres principales entidades financieras actúan como compañías o bancos refugio para que las personas depositen tanto en sus cuentas de ahorro, cuentas corrientes, evitando quizás en muchos de los casos la volatilidad del mercado. Y finalmente, en el caso, digamos, del sector bancario, acá en términos de fundamentales de por qué están bien preparados, acá vemos los índices de capital, pues que realmente están muy por encima del mínimo regulatorio actualmente, tanto en términos de capital básico o Tier 1 como en solvencia total. En términos de valoración, los bancos transan en la diapositiva 22 cercanos a una vez Price to Book Value. Nosotros creemos que en este contexto pues, y de mediano plazo esto abre una oportunidad importante en la medida que somos o consideramos que en el mediano plazo retornarán a una rentabilidad media sobre patrimonio superior a su costo de capital. Esto seguramente tomará algún tiempo y en ese sentido pues creemos que seguramente, y por eso hemos determinado que si bien es cierto hay oportunidades de mediano plazo en este sector, pues ya no es la parte principal de nuestra estrategia y nuestro eje de la estrategia. En el relativo, y como lo vamos a ver más adelante, preferimos a Val en un contexto donde pues tiene una mayor diversificación en sus líneas de negocio. Adicionalmente también en el frente de Bogotá cuenta con el mejor activo a nuestro modo de ver en términos de rentabilidad en Centroamérica, y adicionalmente venía siendo uno de los bancos, digamos a través de sus 4 bancos, con una estrategia mucho más moderada en crecimiento en los últimos trimestres. Muy bien, en el caso del Grupo Sura, y finalizando con el sector financiero, pues ciertamente el Grupo Sura es un activo sumamente descontado si uno mira seguramente el famoso el NAV, el valor neto de sus activos frente a su historia, pero en donde hemos reiterado en presentaciones anteriores varias cosas, y es el reto que tiene sus principales subsidiarias, tanto SWAM como Sura Asset Management como Suramericana, en donde sus niveles de rentabilidad todavía son débiles comparados con su costo de capital, y adicionalmente vemos alta incertidumbre en el caso de Grupo Sura, digamos en varios frentes: la caída en el valor del portafolio de la compañía, el posible aumento de la siniestralidad, digamos, en las EPS de Colombia, pues, y sobre todo para la EPS, digamos, de Grupo Sura. Recordemos que este segmento es uno de los que ha impulsado y tiene mayores rentabilidades, y adicionalmente también cabe recordar que por su presencia regional, en el caso de Grupo Sura, pues realmente en Chile, digamos, hoy por hoy se tiene la posibilidad de hacer, digamos, de presentar una reforma pensional ante las múltiples, digamos, complicaciones. Hoy no hablaremos de Chile en detalle,
pero para que ustedes tengan un poquito de contexto, pues en Chile no solo se vive el tema del tema del virus, sino que desde octubre del año pasado pues se vive una crisis social importante, en donde básicamente una de las cosas que se pide pues y que se está pidiendo es una posible reforma pensional. Recordemos que el Grupo Sura pues opera en Chile a través de la AFP, digamos AFP Capital, ¿sí? Entonces, Grupo Sura, alta incertidumbre en varios frentes, descontada sí, pero igualmente con sus mismos inconvenientes de mediano plazo, que sigue siendo la rentabilidad de sus principales subsidiarias, y en donde básicamente preferimos tener exposición vía Bancolombia, donde es un activo pues que tiene, digamos, por decirlo así, es un poco más limpio de diversos negocios, y adicionalmente pues digamos pudiese tener menos retos en el mediano plazo. Muy bien, sector cemento y construcción. Realmente, como lo hice, digamos, la primicia un poco en diapositivas anteriores, realmente en el caso de cemento y construcción nosotros estamos altamente alejados. Nosotros, previo incluso a esta crisis y digamos en los meses anteriores, publicamos un informe donde digamos si algo nos ha funcionado bastante bien como equipo en esta coyuntura tan difícil ha sido estar alejado de este segmento, ¿sí? Nosotros publicamos digamos un reporte con recomendaciones de subponderar tanto en Cementos Argos como en CLH como en Grupo Argos, y si bien obviamente no esperábamos este virus, que creo que digamos ni el mismísimo brujo del mercado veía esto, pues ciertamente sí veíamos señales contundentes para pensar realmente que este segmento o este sector iba a enfrentar varios retos. Entonces, acá comienzo, digamos, es importante tener varias cosas. Lo primero es que estas operaciones digamos, de despachos de cemento pueden verse afectados en las diferentes geografías donde operan estas compañías cementeras, en el caso de Cementos Argos y CLH específicamente, especialmente teniendo en cuenta una cosa adicional, ¿sí? Y es que, digamos, en Centroamérica, sobre todo para el caso, digamos, de CLH, pues ciertamente, y obviamente también para Cementos Argos, que su contribución en el EBITDA es alrededor de 32%, pues se vienen dando unas presiones, digamos, tanto en volúmenes o desaceleración, digamos, en volúmenes importantes, y donde seguramente podemos ver presiones en precio, teniendo en cuenta los precios de paridad de importación que tenemos hoy, ¿sí? Entonces, es una combinación, digamos, de parálisis, digamos, de las operaciones y de los despachos frente a coyunturas importantes en cada una de los, digamos, de las geografías donde opera. En el caso específico de Colombia, recordemos que no solo seguramente puede haber una desaceleración producto de la misma actividad económica, sino que también recordemos que la entrada de un nuevo jugador pues pone aún más presión para esa torta, cómo será distribuida, entendiendo que este competidor, digamos, quisiera obtener hasta un 10% de participación de mercado. Sin embargo, lo que de pronto nos hacía más cautos aún era, digamos, lo que nos hace más cautos aún es el tema, digamos, del perfil de endeudamiento de Cementos Argos. Como ustedes pueden ver, tiene digamos, un pago por hacer este año un vencimiento de 1.2 billones de pesos. La compañía planeada desinvertir cerca de 400 millones de dólares en activos no estratégicos, que seguramente se va a ver retrasado. Y en ese contexto reiteramos que a pesar de que la compañía seguramente tiene el soporte y líneas de crédito y tiene el soporte, digamos, de su casa matriz y demás, pues realmente enfrenta una situación compleja. Y es el caso también de CLH, como lo pueden ver en la diapositiva realmente 25, donde vemos el EBITDA histórico y en donde pues realmente el panorama no es que estemos diciendo que ese sea el punto más bajo, sino que con la combinación actual incluso podemos ver, digamos, niveles por lo menos similares o incluso presionados a la baja, una compañía en donde realmente la generación de EBITDA pues básicamente se ha ido esfumando en el tiempo, al igual que su acción como tal. Muy bien, en el caso del Grupo Argos,
Diapositiva 26, realmente, digamos, somos un poquito menos negativos frente a Cementos Argos por la operación de, digamos, netamente de cemento, pero entendiendo que el Grupo Argos al final es el dueño, digamos, de Cementos Argos, también hay que tener cautela. Ciertamente, digamos, lo que nos preocupa, perdón, lo que nos deja un poquito más tranquilos frente a Cementos Argos es que, como lo pueden ver, en la parte derecha inferior es un portafolio mucho más diversificado, ¿sí? Es un portafolio que adicionalmente cuenta con un vehículo como Celsia, que digamos como ahorita lo vamos a ver, es un vehículo digamos más de servicios públicos con una generación digamos de flujo de caja digamos posiblemente un poco más estable en esta coyuntura a pesar de los retos, ¿sí? Y adicionalmente pues también digamos otros vehículos también le pueden añadir diversificación. Dicho lo anterior, reiteramos, Cementos Argos y sobre todo la preocupación de los aeropuertos del grupo, el caso Paín y Keyport, digamos, estos vehículos no cuentan con una rentabilidad garantizada diferente de pronto al esquema, digamos, de algunas concesiones, y eso también de alguna manera, entendiendo que pues, la parálisis de la cuarentena pues puede generar algunos ruidos, y seguramente, como lo hemos comentado, el sector de aviación que puede tener complicaciones. Esto es una compañía también que a pesar de los rebotes que ha dado recientemente, esto es una compañía que consideramos que tiene un riesgo alto y que definitivamente, pues digamos como lo veremos más adelante, no es tampoco de nuestras preferidas. Finalmente, en el segmento de construcción, o pues que lo agrupamos en ese frente, digamos, como un conglomerado, pues que realmente tiene muchos negocios. En la diapositiva 27, realmente Corficolombiana, acá hay buenas noticias y es que los proyectos de cuarta generación realmente venían con un avance real mayor a lo que tenían, digamos, presupuestado. Ciertamente Corficolombiana pues también ha tenido que suspender algunas actividades en estos procesos junto con hoteles estelares que igualmente tiene un peso menor, como lo pueden ver en la parte inferior derecha en la valoración de Corficolombiana, pero recordemos que buena parte del valor de Corficolombiana igualmente viene también por el lado de energía, donde con participaciones en Grupo de Energía de Bogotá y Promigas, que son activos con flujos de caja estable, con incluso en algunos casos tarifas en dólares, ¿sí? Creemos que puede ser resiliente bajo el ciclo actual. Muy bien. Sector consumo, desafortunadamente ya no tenemos, pues prácticamente ya no tenemos a Éxito dado la OPA que se tiene. El único vehículo realmente que se tienen es Nutresa. Y aquí lo único que queremos destacar y dentro de esas preferencias que más adelante veremos cómo estamos jugando el mercado, es que Nutresa es una de las compañías que cerca del 74-75% de sus ventas no deberían verse afectados, son bienes, digamos, no sé si para todos básicos, pero sí muy, digamos, en términos generales, básicos como cárnicos, pastas, café, sí, que muy seguramente, y como hemos visto, tienen gran demanda. Recordemos que Nutresa a través de sus marcas es líder en muchos de los segmentos y en ese contexto, pues si viene siendo la compañía como todas tendrán retos, creemos que en el relativo, pues realmente no, digamos, no debería tener tantas afectaciones. Finalmente y antes de las conclusiones finales, para darle paso, vamos a las preguntas, queremos hacer, digamos, también un recuento en un segmento como petróleo y gas y servicios públicos que realmente se convierten en estratégicos para nosotros en este momento, sobre todo el caso de servicios públicos. Y empezamos, digamos, con uno de nuestros activos preferidos. Canacol es uno de nuestros activos preferidos bajo este contexto, es uno de los activos que menos se ha desvalorizado, digamos, en el contexto actual. Es una compañía que se transformó en los últimos años de manera importante. Es una compañía en la cual, digamos, tiene varios beneficios y la vemos como un activo refugio. Por un lado, tiene precios, digamos, estables con contratos que son a mediano plazo entre 7 y 8 años. Contratos de gas me refiero.
con precios, digamos que en promedio pueden estar incluso por debajo entre 1.5 y 2 dólares por millón de BTU frente a los posibles precios que puedan ser de importación. Es una compañía en donde la modalidad de los contratos es take or pay, básicamente un pago garantizado, sí, por el 80% de sus ventas, y en donde, si bien es cierto, la demanda de gas de algunos de sus clientes puede bajar digamos, en el corto plazo, mientras la parálisis, pues realmente nos cuesta creer que los contratos van a ser suspendidos o cortados por 1 o 2 meses, cuando los contratos, digamos, pues son más de, digamos, al menos de 1 año o, como lo mencioné previamente, de mediano plazo. Con un componente adicional, y es el tema de, digamos, de crecimiento, de la oportunidad de crecimiento que se tiene a futuro, y es que, digamos, de acuerdo con entrevistas recientes, está, digamos, pactado que posiblemente Canacol pueda cerrar un acuerdo con EPM y Promigas, sobre todo con Promigas, porque con EPM se habla de que, digamos, mitad de esa capacidad ya está contratada, para que se pueda hacer, digamos, una capacidad adicional por cerca de 100 millones de pies cúbicos, ¿sí? Entonces, eso es importante. Nuestro precio objetivo, digamos, en Canacol es 15.900, y más adelante, como les digo, pues cerramos los comentarios con el tema de recomendaciones finales. El panorama de petróleo ciertamente muy incierto. Digamos, simplemente aquí quiero mencionar en la diapositiva 31 y 32 varias cosas. Lo primero, digamos, las especulaciones en cuanto a los posibles recortes que se puedan hacer en el mercado petrolero internacional. Seguramente todos los, digamos, los países querrán que Estados Unidos se siente en la mesa, que, digamos, muchos de los países también se sienten en la mesa y se acojan de alguna manera a los recortes, pero lo cierto es que por el lado de la demanda, realmente con este panorama, pues hemos visto, pues tenemos unas caídas dramáticas. Seguramente por más recortes que se hagan, eventualmente pues la demanda va a estar resentida, y esperaríamos que difícilmente los precios de petróleo pues puedan retornar a esos niveles de 60 dólares por barril que previamente veíamos, al menos digamos por este año, y en donde pues básicamente digamos puede ser que haya también una nueva realidad en cuanto a precios de petróleo inicialmente por este año. Sabemos que es un activo con mucha volatilidad. Para que tengan ustedes en ese contexto una referencia, pues realmente el punto de equilibrio global digamos, del precio de petróleo se ubica alrededor, digamos, de 40 dólares por barril. Los activos productivos incluso tienen un promedio de punto de equilibrio de 26 dólares por barril, como lo pueden observar en la diapositiva número 26, pero como ustedes también pueden observar en la diapositiva, digamos, los campos productores, los campos no productores que no producen actualmente, pues realmente empiezan a tener un precio de equilibrio seguramente, digamos, mayor, lo cual hace inviable, digamos, eventualmente, pues esa producción, y por ende, eventualmente, creemos que el mercado también puede ajustarse por ese lado. Sin embargo, pues puede tomar un poco más de tiempo. Clave Ecopetrol, hablar de Ecopetrol en la siguiente diapositiva, en la diapositiva 33, pues realmente nuestra tesis de inversión previa, digamos, y con un precio de petróleos entre 55 y 60 dólares por barril, digamos, es difícil que se materialice. Vemos, digamos, el comportamiento reciente y creemos que de Ecopetrol, más allá de los precios de petróleo, y creo que definitivamente ha venido estando influenciado por la expectativa del dividendo. Recordemos que el dividendo se pagará a finales de abril, con una fecha ex-dividendo que será el 17 de abril, y seguramente podemos ver alguna presión vendedora de ese nombre una vez entre en periodo ex-dividendo. Pero más allá de eso, queremos resaltar varias cosas de Ecopetrol, en donde vemos pues ciertamente unos riesgos importantes, pero también pues ciertamente vemos que la compañía está mejor preparada. Para que ustedes se hagan una idea, realmente asumiendo en esa tabla de sensibilidades, asumiendo un precio de petróleo promedio de Brent, digamos, de 36.6 dólares por barril, estaríamos hablando de que la utilidad neta de Ecopetrol serían 1.3 billones, y efectivamente pues veríamos caídas incluso hasta el 90% versus el año anterior,
en términos de EBITDA de 40%, pero yo creo que el mercado de alguna manera lo que se enfoca en este momento en Ecopetrol, más allá del dividendo, es los respectivos gastos, digamos, recortes de gastos, recortes en el CAPEX. Eso es lo que seguramente estará buscando el inversionista, cómo proteger la rentabilidad, cómo proteger digamos, los estados financieros de Ecopetrol bajo esta coyuntura, y aplaudimos de buena manera, digamos, los recortes de CAPEX y de OPEX o gastos operacionales que se han anunciado recientemente. Es muy probable de que de continuar esta coyuntura pues podamos ver recortes adicionales como tal. Muy bien. Y finalmente, en el caso de, digamos, de servicios públicos, uno de los, también como lo veremos más adelante, uno de nuestros preferidos, GEB. Realmente en el caso, digamos, de GEB, vemos una compañía que cumple con los requisitos de ingresos estables, flujos de caja realmente, digamos, con menores fluctuaciones en el relativo, adicionalmente con tarifas en dólares para algunos de sus vehículos, como es el caso de TGI, como es el caso, digamos, también, digamos, de Cálida, donde se actúa con una estrategia de contratos pues, bilaterales, ¿sí? Y adicionalmente, recordemos también pues, que la compañía cuenta con una diversificación importante en su esquema, digamos, en su esquema de negocios. De hecho, acá uno de sus, digamos, de sus activos principales o de sus participaciones mejor principales, como lo son Emgesa y Codensa, pues las buenas noticias es que cuentan con 50% de su energía contratada entre Emgesa y Codensa, 30% de los contratos también con otros generadores, ¿sí? Y si bien es cierto que se puede, digamos, de alguna manera ver afectado, digamos, a través de una menor demanda de energía, pues realmente creemos que estos vehículos también igualmente están mejor parados. Como lo vemos en esa diapositiva 35, el apalancamiento de los vehículos de Emgesa y Codensa ha venido bajando drásticamente y de manera positiva en los últimos años. Cuentan adicionalmente con el respaldo, digamos, de su matriz en el Américas, y en ese contexto también resaltamos que incluso la calificación crediticia de esos nombres y de esas compañías, pues incluso en este momento, pues tienen un mejor perfil incluso que el soberano de alguna manera en Colombia. Entonces, muy importante eso, como siempre, pues seguramente hay riesgos para, digamos, para las compañías como tal, la revisión de tarifas, seguramente es en uno de los casos importantes, el congelamiento de algunas de las tarifas, digamos, de servicios públicos, pero realmente, pues, digamos, eso simplemente hace que se difieran de alguna manera los pagos y no se generen problemáticos de cara a la causación. De hecho, pues realmente consideramos que eventualmente ya, digamos, a un periodo de unos meses, una vez, ojalá, pues, digamos, la cuarentena termine y volvamos un poco a la normalidad, estos deberían ser las compañías que realmente más, pues, se puedan incluso reactivar a full, digamos, una vez pase eso. Una historia similar con Celsia, sin embargo, digamos, Celsia de comparación con GBB, digamos, nosotros veníamos con una tesis de inversión un poco más cauta simplemente por unos temas de Centroamérica, digamos, relacionados con los contratos de algunos de sus activos productivos y principalmente y adicionalmente por una expectativa de precios de largo plazo menores de la energía por la entrada, digamos, de proyectos como renovables Hidroituango. Acá reconocemos que las compañías, digamos, de servicios públicos es probable que tengan algunos inconvenientes de capital de trabajo en el corto plazo por esos mismos subsidios y por esos mismos congelamientos en las tarifas. Sin embargo, recalcamos pues nuevamente que de alguna manera esto, digamos, tendría un periodo inicialmente hasta junio y eventualmente, pues, digamos que en otros estratos diferentes a 1, 2 y 3, pues realmente, digamos, y al igual, digamos, en 1, 2 y 3, el consumo, digamos, de energía, pues, incluso podría haberse incrementado. Entonces, ese panorama un poco, digamos, en Celsia, siendo igualmente reiterativos que nuestra tesis de inversión, producto de la presión en precios, era un poco más cauta
realmente, y por eso, digamos, junto con la diversificación, preferimos un activo como GEB. Me adelanto, digamos, a las últimas dos diapositivas. Quiero compartirles también un ejercicio que nosotros hicimos junto con nuestro equipo, digamos, de acciones, muy valioso, que enviamos a toda nuestra fuerza comercial, a los clientes y demás, entendiendo este escenario, cuál sería el peor escenario realmente, digamos, del Colcap. Siempre puede ser peor y lo enfatizamos mucho, pero nosotros encontramos que haciendo una sensibilidad en frente a nuestros precios objetivos base previo a la crisis, ¿sí? Digamos, encontrábamos un valor del Colcap de 850 puntos, el mínimo reciente, digamos, fue 880 puntos, o sea que este ejercicio sigue funcionando bien, y para que ustedes se hagan digamos, unas magnitudes de lo que nosotros incorporamos, pues por ejemplo en un nombre como Bancolombia, estábamos asumiendo en perpetuidad un NIM de inversiones de 0%, un costo de riesgo por arriba de 2.5%, ¿sí? Y una eficiencia que nunca mejoraba del 50%. O por ejemplo en Ecopetrol, digamos, dejábamos un precio de petróleo cercano a los $35 por barril, ¿sí? O sea, escenarios que, digamos, en el largo plazo son igualmente difíciles que se materialicen, y con eso, pues, digamos, encontrábamos un precio objetivo de 850, digamos, puntos por el Colcap. Ahora bien, con eso dicho, también somos conscientes y reconocemos que los precios objetivos que pueden ver en esa tabla base, digamos, es difícil que se puedan cumplir este año, y seguramente con mayor claridad por parte de las compañías, pues empezaremos, digamos, nuevamente a hacer una revisión, entendiendo que, como reitero, pues la incertidumbre es alta. Hay muchas compañías que en este momento ni siquiera están recibiendo gran parte de sus ingresos, y que por ende, pues digamos, hacer estimaciones de resultados financieros en este momento se vuelve una tarea complicada. Sin embargo, esperamos que en las próximas semanas y en los próximos meses, pues tengamos, digamos, nuevos escenarios base para ustedes los inversionistas, y de esa manera pues tener incluso mayores referencias. Como conclusión final, y con todo esto que les comento, realmente aquí en esta diapositiva 39, digamos, tenemos una tabla donde diseñamos, bueno, qué hacer, y lo que hemos hecho es diseñar tres grandes grupos, de alguna manera, o clasificaciones: oportunidades de mediano plazo, que serían compañías resilientes con posible oportunidad atractiva de mediano plazo, pero con riesgo moderado o alto; los activos que consideramos refugio, si las cosas incluso pueden ser más complicadas; y compañías donde preferimos estar alejados. Empiezo por lo fácil, digamos, para nosotros, y a pesar, digamos, de que puedan valorizarse desde los precios actuales, nosotros preferimos no correr el riesgo de realmente estar expuestos a compañías como CLH, como Cementos Argos, ni hablar del caso, digamos, de Avianca, que realmente, vuelvo y repito, son compañías que queremos evitar, dado su endeudamiento, dado sus, digamos, efectos de la cuarentena, dado sus efectos, digamos, de su naturaleza del negocio y expectativa de menor demanda realmente. En activos refugio, realmente, como ustedes pueden ver, prácticamente todos los negocios son de servicios públicos, o digamos compañías en las cuales no van a tener mucha afectación. Y en las oportunidades de mediano plazo queremos enfatizar que son compañías que seguramente son buenos puntos de entrada a medida, digamos, que estamos viendo hoy. La recomendación seguramente, una de las recomendaciones finales es ir, digamos, bajo este contexto, entrando a las acciones que se quieran hacer inversiones de forma escalonada, sí, para, digamos, evitar gastar las municiones, como se dice, de inmediatamente, pero son compañías que ciertamente de mediano plazo creemos que van a tener unos precios más altos a los actuales. Dos de ellas, les ponemos dos asterisquitos, que son Ecopetrol y Grupo Argos, con un mayor riesgo, ¿sí?
mientras que los activos del sector financiero, pues digamos, deberían tener digamos, posiblemente creemos que pueden tener un menor riesgo en el relativo frente a Ecopetrol y Grupo Argos, pero entendiendo, como lo dije a lo largo de la presentación, que realmente pues van a enfrentar dificultades en el corto plazo. En ese contexto, digamos que con esa tabla que igualmente les voy a mandar la presentación para que ustedes miren cada uno de esos nombres, digamos que nosotros tenemos en este momento como preferidos en este contexto a Canacol, GB y Grupo Aval. Las razones que expliqué creo que son suficientes, digamos, para tenerlo. Y en la diapositiva final 40, nosotros también presentamos nuestra cartera mensual de 5 acciones favoritas, donde adicional a los nombres previamente mencionados, también incluimos a Nutresa en el tercer lugar y digamos que incluimos a Bancolombia en el último lugar, digamos simplemente a la expectativa de un rebote caso que se ha dado en las últimas semanas, como lo dije, y en donde es un activo que pues nos puede dar un beta adicional en el mercado. Con eso termino. Realmente espero que haya sido de utilidad. Como les dije, vamos a compartir la presentación para que ustedes puedan tener aún más detalle, entendiendo pues que digamos que por temas de tiempo obviamente hay mucho por hablar, pero creemos que con esas preferencias que tenemos, con ese, digamos, portafolio y con esa visión de la estrategia, creo que son herramientas fundamentales a la hora, digamos, de invertir en el mercado de renta variable. Quedo atento a las preguntas, voy a mirar las preguntas realmente para responder algunas de ellas y con eso terminaríamos. Muchas gracias. Muy bien. Voy a dejar de compartir, bueno, no voy a dejar de compartir la presentación para que igualmente la sigan viendo. Voy a empezar a responder algunas de las preguntas que me han llegado. Muchas gracias, que veo varias preguntas. Me preguntan, empiezo preguntando, respondiendo la pregunta. Me preguntan, ¿el precio de expectativa de Ecopetrol no tiene coherencia con las utilidades y con el precio de petróleo? Si producir cuesta 40, el precio va a estar por debajo, a cuenta de que el precio. Es muy buena pregunta que se hace. Respondemos esta pregunta iniciando, como vuelvo a la presentación un poco, digamos, para que tengan referencia de esa pregunta. Digamos básicamente que nosotros, como lo comenté en la presentación, realmente varias cosas. Lo primero es que el dividendo, como lo comentaba, de 180 pesos por acción, que será pagado, digamos, a los minoritarios en las próximas semanas, ha sostenido el precio, digamos, de la acción. Nosotros esperaríamos que mantenerse estos precios de petróleo actuales o inferiores a $35 por barril en la referencia Brent, pues realmente la acción corrija. Realmente para nosotros, al igual que la pregunta, coincidimos que el precio, digamos, de la acción reciente no refleja la expectativa de utilidades e ingresos o EBITDA, y en ese sentido, pues como lo digo, el dividendo podría ser el tema que puede estar sosteniendo. Lo otro también que el inversionista puede estar percibiendo, que puede estar sosteniendo de alguna manera, es reiterarles que, digamos, Ecopetrol, a diferencia de años anteriores, es una compañía que está mejor preparada. El break-even o el punto de equilibrio, digamos, se encuentra en $30 por barril, a diferencia de niveles incluso por encima de los $40-50 por barril previamente, y en ese contexto eso puede estar bienvenido. Pero como decía previamente, creo que, digamos, pues digamos, una vez entre la acción en periodo ex dividendo, puede haber una corrección del activo como tal, a no ser que pues el precio de petróleo lleguen a un acuerdo, digamos, y digamos haya un salto importante en precios de petróleo. Muy bien. Hay varias preguntas de dólar. ¿Cómo proyectan la tasa de cambio? Hay personas que me están, digamos, hay inversionistas que me están preguntando que si el dólar puede llegar a 5.000 pesos. La verdad es que, a ver, nosotros no pensamos eso.
Nosotros básicamente, nosotros en este momento, como lo mostraba en la presentación, digamos, y como ustedes lo podrán ver en la presentación una vez se las comparta, pues lo primero es que ningún escenario se puede descartar bajo la coyuntura actual, pero la realidad es que nosotros, inclusive digamos, la diapositiva que les estoy proyectando, que es la diapositiva 9, con las proyecciones económicas, pues realmente incluso con un déficit fiscal de 4.5 proyectado para este año, nosotros estamos seguramente viendo una tasa de tipo de cambio de cercano a 3.900 pesos por acción. Obviamente, si las cosas se escalan, si los riesgos se escalan, si la pandemia continúa por más meses, etcétera, si hay disputas geopolíticas, sí, el dólar puede actuar como refugio, pero realmente también con lo que estamos viendo en Estados Unidos creemos que el dólar a nivel global se puede debilitar y con eso, digamos, puede pasar, pero no somos de la corriente que el dólar se vaya a 5.000 de alguna manera. Ya comenté sobre Ecopetrol, tasa de cambio, digamos, en el caso de mineros y en el caso, digamos, de algunas de las compañías que no comentamos es porque, como ETB, es porque en este momento no las cubrimos, digamos, dar una opinión, digamos, en un webinar de estos con tantos inversionistas y con tantas personas sería un poquito irresponsable. De todas maneras, podemos dar comentarios en el one-on-one post-conferencia si alguno, digamos, pues tiene una opinión, pero vuelvo a reiterar que en estos nombres sencillamente no tenemos números ni proyecciones como para tener una base realmente responsable digamos, de opinar, más allá de que, digamos, en el caso mineros, pues el precio del oro seguramente le beneficiará actualmente. Cuando me refiero a mediano plazo para nosotros, eso es una muy buena pregunta porque todos los perfiles de inversión son a diferentes plazos. Pero yo pensaría, digamos, que mediano plazo para nosotros en este momento y la oportunidad que seguramente se puede llegar a dar en el mercado local, como lo mostraba en esta diapositiva digamos, del ciclo económico o el ciclo de mercado, perdón, entre el bear market y el bull market, pues realmente estaríamos hablando de un periodo de 2-3 años, entendiendo que, digamos, la economía, como lo comenté, digamos, se va a contraer en 2020, ¿sí? Digamos, para inversionistas como algunos de ustedes seguramente que son especuladores y conocen el mercado de manera profesional, seguramente estarán especulando con precios actuales para salir, pero cuando nosotros nos referimos a un análisis fundamental y digamos mediano plazo, entendiendo las condiciones actuales, es probable que sea 2-3 años y como mínimo pues 12-18 meses. Muy bien. ¿Qué sector o empresa consideran tiene la capacidad de reactivar más rápido su operación y los negocios en el caso que se logre contener el virus? Hay varias cosas de esta muy buena pregunta que nos llega. Lo primero es que, a ver, hay varios sectores que están operando igual, digamos, no a full capacidad, pero sí en su mayoría. Caso, digamos, servicios públicos, caso, digamos, los bancos siguen operando realmente. Y en ese sentido, digamos, esas operaciones están funcionando de manera parcial. Como les comentaba, el caso de gas también a nivel de Promigas, TGI o Canacol está operando. Yo respondo también esa pregunta básicamente en el sentido de cuáles se van a demorar más. Y los que se van a demorar más son definitivamente aerolíneas, definitivamente todo lo que tenga que ver con ocio, bares, restaurantes, temas de conciertos. Me cuesta creer que en 2 meses vamos a estar en conciertos. Digamos, no hay ninguna compañía pues que tenga exposición en Colombia a esto, pero creo que se va a priorizar y van a ser, digamos, los más con más lenta recuperación. Muy bien. En el caso, me preguntan también por Nutresa. Quisiera un poco más de color del racional de Nutresa como activo refugio en un escenario de evaluación pronunciada y alza del precio de las materias primas.
Definitivamente es una buena pregunta. O sea, yo creo que como todo, las compañías tienen en este momento, digamos, riesgos importantes, y eso no se puede desconocer. Nosotros queremos enfatizar que lo que tratamos de hacer es buscar en el relativo, ¿sí? En el relativo, viendo los diferentes sectores, cuáles podrían afectarse, ¿sí? Entonces, sí, la devaluación le puede afectar algunas materias primas, seguramente también, sí, pero recordemos que en un espacio en donde buena parte de las ventas, digamos, de Nutresa se enfocan en Colombia, son en pesos, son marcas líderes, pues realmente creemos que, digamos, uno, sus ventas no se van a ver afectadas, y dos, incluso algunos productos como cárnicos y pastas, pues incluso pueden tener una demanda superior a la que veníamos observando, ¿sí? Adicionalmente, Nutresa, realmente también consideramos que es una compañía que tiene un apalancamiento relativamente bajo, ¿sí? Y fuera de eso, pues digamos que cuenta con otras, digamos, temas de maniobra, que no creo que lo vaya a utilizar, pero que realmente puede ser relevante. Y con eso, vuelvo y reitero que a diferencia de otros sectores, caso cemento, caso construcción, caso, digamos, pues, petróleo y demás, quizás las volatilidades tanto en volúmenes y en precios producto de esta, digamos, cuarentena puede ser mayor. Eso es un poco el racional. Para nosotros, digamos, fuera de eso, frente a nuestro escenario, digamos, y me vuelvo aquí al escenario más pesimista, nuestro escenario más pesimista de Nutresa estaba alrededor de 17.500, que está cercano a una vez book value para una compañía digamos, de bienes básicos. Creemos que no debería tener realmente mucho sentido. No es nuestra preferida, no ha sido, digamos para los que nos conocen y nos siguen, digamos, más en el día a día, saben que Nutresa no, digamos, no ha sido parte grande de nuestra estrategia, no es un activo que nos llame tanto la atención por retos en rentabilidad, por retos en Chile y demás, pero ciertamente, pues, digamos que de alguna manera, lo cierto es que, pues, en el relativo, en este momento, en esta coyuntura, lo que más se está demandando de alguna manera es un poco el tema de alimentos. A ver, ¿qué más por este lado? Voy respondiendo otra pregunta. Bajo el escenario de una eventual transferencia de control, ¿le asignan algún valor al equity de Avianca? Es una buena pregunta, pero digamos, en este momento nosotros realmente preferimos estar totalmente alejados de Avianca. Volvemos a reiterar que en este momento la compañía está en manos, digamos, de los tenedores de deuda. La buena noticia, como sabemos en aerolíneas, es que, digamos, los activos, pues los aviones están, sí, y seguramente el equity tendrá algún valor, pero son demasiados ifs y demasiados escenarios que hay que considerar en este momento para asignarle un valor al equity de Avianca en este momento, que realmente es difícil. Bueno, el AUM de los FIX de los bancos ha caído mucho. Es posible que este flujo regrese cuando se formalice la situación. Seguramente los ingresos por hacer under management caerán drásticamente para los bancos. Sí, es cierto. Digamos que sí, a la pregunta, realmente la pregunta, pues básicamente, si se normalice la situación, dependerá mucho de la volatilidad. Creo que muchos inversionistas están orientados más a bajarle su volatilidad a su portafolio y evitar pérdidas, proteger el capital, y en ese contexto esperaría, pues, digamos, una normalización, pero muy gradual, y mucho más lenta, digamos, en activos, digamos, seguramente de renta variable por la volatilidad del activo mismo. Los fees caerán drásticamente, sí, pero recordemos que igual los bancos pues tienen fees, una base de fees muy diversificada, y si bien es cierto, pues caerán, digamos, vuelvo y repito, aquí lo importante es que muchos de los negocios y de las realmente rubros siguen operando,
y pues son igualmente fees en AUMs que los bancos igual manejan en billones, que igualmente los fees no son nada despreciables. ¿Qué tanto les preocupa el deterioro de la operación de los bancos en Centroamérica? Dada su exposición a remesas, definitivamente otro riesgo, definitivamente, digamos, lo más difícil en este momento de costos de riesgo, pues realmente pronosticar. Ya Panamá incluso venía con una desaceleración importante y yo creo que es posible que básicamente pues veamos deterioros. Aprovechando esa pregunta, realmente aprovecho también para de pronto darles una sensibilidad de lo que significaría, digamos, un incremento en el costo de riesgo en los bancos, que es algo que hoy por hoy pues realmente es clave, y es ver realmente que, digamos que por cada 100 puntos básicos digamos, en incremento de costo de riesgo para los bancos, estamos hablando que el OE se puede deteriorar incluso hasta 4,5%, 5,5%. Voy a responder las últimas dos preguntas. Igual entiendo que hay muchas preguntas, obviamente, pero si quieren me las pueden mandar realmente por correo y yo con gusto y con el equipo las respondemos sin ningún problema. Me preguntan, Sebas, ¿a estos niveles de mercado cree que estamos descontando una recuperación en B? En el caso estresado, ¿qué morosidad están usando? Difícil de pensar en niveles del 98. Bueno, voy a responder algunas de estas preguntas. Listo. Entonces, yo creo que el mercado, vuelvo a esta diapositiva, digamos, de la caída digamos, en caída de utilidades. Yo creo que el mercado en este momento está siendo complaciente y digamos, podemos estar pensando en que el mercado está asumiendo que la recuperación es en B corta, ¿sí? Como lo dije, y solo asumiría una caída de 20% en utilidades, transando a niveles de 14% veces utilidades, 7% de 7 veces en términos de EBITDA, que eran los múltiplos que según nosotros transábamos previo a esta crisis. A mí personalmente me cuesta creer que la recuperación en Colombia va a ser en B corta. Creo que el impacto va a ser profundo por la misma contracción económica que estamos esperando. Creo que, digamos, el retorno a la normalización, digamos, de las actividades como las vivíamos antes va a tomar un tiempo y se va a tratar adicionalmente, digamos, de priorizar quizás lo más importante para evitar que los contagios pues sean mayor. En ese contexto, adicionalmente, hay que tener muy presente que la historia top-down de Colombia murió de cierta manera en el sentido, sobre todo en el tema fiscal, las presiones del gobierno van a ser muy grandes y eso eventualmente pues hace que esa recuperación en B corta puede ocurrir y el mercado parece estar creyéndolo. Pero creo que con la combinación de menores precios de petróleo, la combinación de la cuarentena y la combinación de los cambios en las rutinas en Colombia pueden hacer, y nuestro escenario consideraría más una recuperación en U que en B corta. Eso por ese lado. En el caso estresado, ¿qué morosidades están usando? Creo que estamos empezando a pensar en morosidades por arriba, digamos, digamos, costos de riesgo que seguramente pueden superar el 3%, 4%. Difícil pensar en niveles del 1998, sí, es difícil, pero no descartamos ningún escenario. Vuelvo y reitero que 10% de los créditos del sistema ya han recibido solicitud digamos, de alivios de carga financiera en tan solo semanas. O sea que lo que puede pasar, digamos, en términos de deterioro de cartera es inimaginable en los últimos años y si bien es cierto, por ahora estamos planteando escenarios de 3-4% de costo de riesgo, sobre todo, digamos, a medida que progrese el año, no descartamos nada. Recordemos que en ese punto es importante mencionar que realmente pues con la postergación, con los periodos de gracia, inicialmente no se va a ver tan deteriorado, pero la película viene después y como decimos coloquialmente, pues podría ser pan para hoy como pan para mañana. Hambre para hoy, ¿qué? Pan para hoy, hambre para mañana. Y finalmente respondo una última pregunta, dado que nos extendimos incluso un poco más.
Han hablado con los distribuidores de energía sobre el impacto del no pago en servicios públicos en estos meses de cuarentena. Se ha hablado de alguna medida con las tomadas en Chile. Digamos que lo que entendemos es que básicamente digamos que se va a hacer igualmente una postergación. Seguramente va a haber un manejo de working capital o de capital de trabajo un poco más complicado para estas compañías. Sin embargo, digamos, las conversaciones todavía no han avanzado, las conversaciones siguen, digamos, entre el privado y el público, de aquí es temprano para anticipar. Reiteramos que el recaudo va a ser lo más difícil, porque la causación de los ingresos seguramente se van a dar inicialmente, los periodos de gracia van hasta junio inicialmente, pero de nuevo, en el relativo creemos que, y digamos, más allá de los retos, que esos distribuidores de energía pues pueden tener, digamos, una menor presión frente a eso. Y finalmente, los ingresos son reconocidos por el regulador debido a la base de activos, y eso también es cierto, no debería verse tan afectado como lo otro. Así que, digamos, con eso termino. Espero, digamos, haya sido útil para ustedes. Como les digo, nos han llegado realmente muchas preguntas y tratamos de tocar algunas de las más relevantes, o digamos a medida que iban llegando. Así que les agradezco mucho su participación. Enviaremos la presentación y a través de sus comerciales, o a través de los que tienen igualmente, con los que hablamos frecuentemente, directamente, también, y todo el mundo, pues no duden en contactarme, que creo que tienen mi contacto, y espero que se encuentren muy bien, que superemos esta crisis rápidamente. Y por favor, como último mensaje administrativo, por favor recuerden llenar la encuesta que les haremos llegar. Muchas gracias y un feliz día.